poniendo a grabar para que porfa alguien, listo, ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la palabra leucorreas. La palabra leucorreas viene de la palabra leuco, que significa blanco, y rea, que significa flujo o secreción vaginal. Sin embargo, vamos a ver que muchas de las secreciones pueden tener otro tipo de color, pero pues vamos a llamar tanto a las secreciones fisiológicas y patológicas de esta forma. Ya ahorita vamos a hacer como distinción entre ellas. Todo realmente con el tema de las leucorreas inicia en la pubertad, al momento en el que con la presencia de varias pues, hormonas y pues como múltiples cambios que presenta el cuerpo femenino, van a iniciar pues como esta serie de cambios que van a generar que haya una leucorrea fisiológica. Y esto va a ser porque el estrógeno principalmente va a favorecer la aparición del glicógeno y el glicógeno a su vez va a favorecer la aparición de lactobacilos que van a mantener el pH ácido. Los lactobacilos, como pues ya bien algunos sabemos, son las principales bacterias de la microbiota vaginal. Sin embargo, ya vamos a ver que no son las únicas que se encuentran pues como tal en la mucosa vaginal. Los lactobacilos son importantes porque primero compiten por receptores, lo cual va a evitar que algunos patógenos se adhieran a las células del cuerpo. Segundo, logran reducir el pH del ambiente vaginal a través de la producción de ácido láctico, y esto es importante porque los microorganismos patógenos no van a crecer de forma favorable en un ambiente ácido. Tercero, producen bacteriocinas, y esto básicamente son algunas proteínas que van a alterar la membrana de las bacterias. Y cuarto, generan peróxido de hidrógeno, que es una sustancia que tiene un efecto antimicrobiano porque básicamente causa estrés o daño oxidativo también en las membranas de las bacterias. En esta tabla podemos ver como las múltiples especies de bacterias que hacen parte de la microbiota vaginal, pues normal en la mujer que está entre la menarquia y la menopausia. La microbiota pues, vaginal normal en las mujeres en edad reproductiva está dominada por especies del género Lactobacillus, pero vemos también cómo también se encuentran Corynebacterium y muy importante ahí la especie de Gardnerella, de la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una leucorrea fisiológica, nos estamos refiriendo al flujo vaginal normal que ocurre en las mujeres después de la pubertad a consecuencia de ese influjo hormonal que representa el ciclo menstrual. De hecho, cuando la mujer está más cerca de la ovulación, el flujo tiende a tener de características que es un poco más claro, menos denso, suele ser más cremoso o blanquecino. Y típicamente el flujo vaginal normal es de aproximadamente 4 mililitros de 24 horas, tiene un pH que oscila entre los 4 y 4,5 y también tiene estas características como que tiende a ser un flujo claro o blanco, puede ser viscoso y no presenta olor. Sin embargo, vamos a ver que en ciertas condiciones, tanto endógenas como exógenas en el individuo, pueden llegar a cambiar como la microbiota o la composición más bien de esta microbiota vaginal. Algunos factores endógenos entonces son la edad, la fase del ciclo menstrual en la que la paciente se encuentre y si está uno en embarazo. Y de los factores exógenos, pues algunos van a ser la ingesta de antibióticos, el uso de productos de higiene, la carga de estrés y pues si presenta alguna comorbilidad. Y en las leucorreas patológicas, el flujo cambia y es diferente a las características que ya pues, les mencioné. Decimos que es patológico cuando el flujo tiende a ser más abundante, presenta alguna alteración en el color que es normal para la paciente o presenta alguna sintomatología que pueda llegar a ser incómoda. En este cuadro pues vemos algunas de las características que puede presentar una leucorrea patológica por Gardnerella, por Trichomonas o Cándida, pero pues no voy a entrar en detalles porque ya vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar con la vaginosis bacteriana o Gardnerella, que un dato así como random a mencionarles es que inicialmente cuando aislaron esta bacteria les llamaban Haemophilus vaginalis y ya por allá en el 82 le pusieron el nombre de Gardnerella vaginalis y a la enfermedad ya le pusieron vaginosis bacteriana. Entonces, como tal, la vaginosis bacteriana se puede definir como un síndrome polimicrobiano que es producto de la reducción de las especies de lactobacillus productoras de peróxido de hidrógeno.
y que son sustituidas por bacterias anaerobias que generalmente son propias de la misma mucosa vaginal, como las que vimos ahorita en la tabla pasada. De hecho, actualmente hay algunos autores que entienden la vaginosis bacteriana como una variante de la microbiota vaginal normal. Resulta que la vaginosis bacteriana puede ser causada por muchas bacterias, no solamente Gardnerella. De hecho, en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en 2007, realizaron un estudio donde pretendieron identificar por PCR las bacterias que se asocian a la presencia de vaginosis bacteriana. Y básicamente lo que encontraron fue que Gardnerella vaginalis se presenta en hasta un 96% de las pacientes que tiene vaginosis bacteriana, pero también se presentan hasta un 70% de las pacientes que no presentan vaginosis bacteriana por criterios de Amsel, que ya los vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, básicamente, este estudio lo que nos está diciendo es que la detección de Gardnerella vaginalis es muy sensible, pero poco específica. O sea, es muy sensible porque se encuentra en la mayoría de los casos de vaginosis bacteriana, pero tiene baja especificidad porque también están muchas mujeres sin vaginosis bacteriana, lo que básicamente pues, nos dice que la presencia por sí sola de Gardnerella vaginalis no nos ayuda a confirmar la enfermedad. Bueno, en cuanto a la epidemiología, perdón, se encuentra como una de las principales causas de flujo vaginal en mujeres en edad reproductiva, siendo de todos los agentes, lo que les decía, pues la Gardnerella vaginalis el principal y la prevalencia varía de acuerdo a la zona. Sin embargo, como vemos pues ahí en la diapositiva, en la mayoría de los lugares oscilan los 20. Se dice que en la población mundial tiene una prevalencia entre el 23 y 29%, y acá en América Latina y el Caribe la prevalencia es del 24%. Y otro dato relevante es que se ha encontrado que hasta el 50% de la población afroamericana puede llegar a tener vaginosis bacteriana. Bueno, con los factores de riesgo de esta enfermedad son muy similares a aquellas conductas que puedan fomentar enfermedades de transmisión sexual, el aumento en el número de parejas sexuales, principalmente masculina, sea nueva o múltiple, y femenina, casi siempre pues cuando presentan síntomas ya se considera un factor de riesgo. El incremento en encuentros sexuales, que no utilicen métodos anticonceptivos, las duchas vaginales se les ha encontrado ahí como cierta relación, las pacientes que son afrodescendientes, embarazo, fumar y pues consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la clínica, la mayoría de las pacientes son asintomáticas debido a que no se produce un proceso inflamatorio. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Gardnerella, hablamos de vaginosis y no vaginitis, porque este no presenta inflamación como en las demás leucorreas. Y cuando presentan síntomas, el síntoma principal que presentan es un flujo blanquecino o grisáceo, tiende a ser maloliente y fluido. A veces incluso las pacientes refieren un olor muy fuerte como a pescado, y es típico que no presentan disuria, no presentan prurito o dispareunia, por lo mismo de que no hay como tal un proceso inflamatorio. Y no se clasifica típicamente ya como una infección de transmisión sexual, aunque pues ya vimos por epidemiología que sí hay como una asociación con las conductas de riesgo. Bueno, para el diagnóstico de esta enfermedad, es importante que sepamos que el diagnóstico es clínico. Sin embargo, cuando la paciente es recurrente, vamos a tener en cuenta los criterios de Amsel, o incluso si tenemos la posibilidad de realizar las pruebas, se pueden realizar desde el inicio. Los criterios de Amsel evalúan cuatro variables. Primero es la presencia de células guía o células clave en el examen directo. Segundo, que de una prueba de aminas positiva, que el pH esté mayor a 4,5, y eso lo podemos realizar con el papel tornasol, y que la visualización del flujo vaginal sea de características homogéneas. Si la paciente cumple al menos tres de estos cuatro, pues decimos que cumple los criterios de Amsel para vaginosis bacteriana. Sin embargo, lo mismo que veíamos ahorita, es altamente sensible y poco específico. O sea, es sensible porque se encuentra en la mayoría de los casos con vaginosis bacteriana, pero tiene baja especificidad. Por lo mismo, también se puede cumplir en algunas mujeres que no presenten vaginosis bacteriana. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Lo primero es que no es necesario dar doble terapia, que vamos a darle terapia vaginal y oral, no, o sea, esto no se necesita.
Tampoco se recomienda tratar si se encontró Gardnerella de forma incidental y pues si de paso tampoco hay síntomas. No se trata a las parejas, excepto si la pareja es mujer. Y también muy importante, no hay evidencia suficiente para recomendar los probióticos. Que el yogur vaginal y eso no hay nada científicamente avalado que nos garantice que esta es una práctica adecuada. Sabemos que muchas personas y muchas mujeres recomiendan esto para proporcionar lactobacilos, pero pues no hay nada que esté actualmente avalado. Con el tema del tratamiento también se ha encontrado que en ciertos estudios que algunas mujeres podrían llegar a mejorar en sus síntomas, incluso sin tratamiento convencional. De hecho, ahí abajo les pongo dos estudios. Uno es en la Universidad de Alabama, donde lo que hicieron fue analizar una tasa de curación en pacientes en manejo con secnidazol versus placebo, y lo que encontraron fue en que aquellas mujeres que recibieron placebo, o sea, que no recibieron secnidazol, tuvieron una tasa de curación del 19.4. Y en otro estudio realizado en Durham, que básicamente hicieron lo mismo pero con tinidazol, la tasa de curación fue del 5.1. Esto lo que nos está diciendo es que hay un pequeño porcentaje de mujeres que incluso sin recibir el tratamiento podrían mejorar de sus síntomas. Entonces, ¿a quién vamos a tratar según las guías de práctica clínica colombianas? Vamos a tratar a tres grupos de mujeres: a toda paciente sintomática, a toda mujer embarazada y a las no embarazadas, siempre y cuando se les vaya a realizar algún procedimiento ginecológico porque pueden tener riesgo de infección. En las sintomáticas y en las pacientes que se les vaya a realizar algún procedimiento ginecológico, lo que se recomienda es dar tinidazol o secnidazol, 2 gramos vía oral, dosis única. Si hay contraindicación para los imidazoles, se puede dar clindamicina tópica al 2%, que serían 5 gramos intravaginal por 7 días, o si la paciente presenta alguna situación de desventaja como pobreza extrema, se podría considerar dar el fluconazol a dosis de 150 miligramos. Sin embargo, pues como para que sepan, los regímenes más importantes siguen siendo tinidazol y secnidazol. Y en las embarazadas se debería de dar metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, o la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y obviamente también tener como en cuenta mucho las interacciones que pueden realizar estos medicamentos con otros fármacos, incluso con el mismo alcohol. Bueno, y por último, con vaginosis bacteriana, en cuanto a la prevención, pues se deben mitigar los factores de riesgo sexuales, usar métodos de barrera, se debe tener una buena alimentación y limitar los encuentros sexuales, debido a que ustedes saben pues que se pueden presentar ciertas complicaciones. Entonces, complicaciones como adquirir o transmitir otras, pues algunas enfermedades de transmisión sexual. Si esto se llega a detectar durante el embarazo, podría generar ruptura prematura de membranas ovulares, puede generar parto prematuro, bajo peso al nacer, infecciones del tracto urinario a repetición o enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos con vulvovaginitis por tricomonas. Nos disculpamos un momento, la compañera Aurora está teniendo problemas con el micrófono. Hola Aurora, ¿nos te escuchamos? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí, confirman? sí, ahora sí. Dale, dale. Bueno, qué pena. Por otro lado, continuamos con lo que son las vulvovaginitis por tricomonas. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno,
En cuanto a una breve introducción, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta pues, que las tricomonas vaginalis, estas son un protozoario flagelado, que es el responsable como tal de la tricomoniasis. Esta es una enfermedad de transmisión sexual y afecta principalmente a las mujeres, pero en algún porcentaje también afecta a los hombres, porque en ellos afecta lo que viene a ser la uretra y la próstata, mientras que a las mujeres el sitio que más afecta es la vagina y el cérvix. La vulvovaginitis por tricomonas es aproximadamente el 20% del total de las vaginitis. Bueno, en esta presentación les abordaré un poquito lo que es la epidemiología, la clínica, el tratamiento, prevención y algunas complicaciones. En cuanto a la epidemiología, que es lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud, para el año del 2020 se produjeron 156 millones de nuevos casos entre personas de 15 a 49 años a nivel mundial. Fueron 73.7 millones mujeres y 82.6 millones de hombres, aunque las que más suelen presentar la sintomatología son las mujeres. También aproximadamente un tercio se produjeron en la región de África, según la OMS, y estuvo seguido por la región de las Américas. Aquí es muy importante mencionarles que la tricomoniasis pues, está subdiagnosticada debido a que en muchos países la falta de acceso a las pruebas es bastante complicada. La siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica, aquí es muy importante que las mujeres pueden ser aproximadamente el 50% tienden a ser asintomáticas o pueden presentar síntomas que se acrecientan mientras ellas están en el periodo menstrual. Todo esto se debe a que en este ciclo pues hay cambios en el pH vaginal. Los principales síntomas con los que nos puede consultar una paciente es que presente prurito vulvovaginal, que puede ser bastante intenso. También flujo vaginal espumoso de características amarillentas, verdosas o con muy mal olor. Disuria, que como sabemos es tanto dolor y ardor al orinar. Y dispareunia, que es cuando la paciente refiere dolor mientras ella tiene relaciones sexuales. Un hallazgo muy importante y muy característico de esta patología es que, como sabemos, vamos a encontrar un cérvix en fresa y que va a estar eritematoso. Esto pues se asocia con la inflamación y las pequeñas hemorragias que empieza a presentar el cuello uterino. Aquí hablándoles un poquito a lo que es la patogénesis, Tricomona vaginalis se adhiere como tal a células epiteliales vaginales y ¿qué pasa? Aquí comienzan a liberarse enzimas proteolíticas que son las que van a generar pues, el daño tisular y la inflamación. En esta infección lo que se va a alterar como tal es la microbiota vaginal y esto pues favorece a la proliferación de otras bacterias patógenas. También es muy importante saber que esto aumenta la expresión de receptores que van a facilitar en algunos casos que la paciente pueda adquirir el VIH o otro tipo de ITS. La siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, usualmente para tomar una muestra lo que hacemos es tomarla desde el fondo del saco vaginal o del cuello uterino en las mujeres o en la uretra, que más se hace en los hombres, pero en algunos casos también en las mujeres. Esta muestra que tomamos se va a diluir en un suero fisiológico y se va a colocar sobre un portaobjetos. Y esta vamos a llevarla a que la observemos por el microscopio. Entonces vamos a observar que si se encuentra en movimiento, pues es porque presenta todavía los flagelos, mientras que si ya se encuentran inmóviles es porque ya lo han perdido. Aquí es muy común encontrar leucocitos, aproximadamente en el 50% de los casos. También para el diagnóstico podemos tomar un cultivo, que este es muy sensible, es incluso más sensible que la microscopía, pero pues tiende a tardar un poco más. Y también tenemos que podemos tomar una PCR, que esta es la técnica pues más sensible y mucho más específica, pero usualmente no la tienen disponibles todos los laboratorios. Y cuando son mujeres embarazadas se recomienda tomar un cribado, pues teniendo en cuenta los factores de riesgo y evitar pues complicaciones neonatales. La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, el medicamento de elección que nos sugiere las guías es dar metronidazol, que son 2 gramos por vía oral en dosis única. O también tenemos la alternativa de 500 miligramos cada 2 horas por 7 días. Si no tenemos a la mano metronidazol, podemos reemplazarlo por tinidazol y la dosis es de 2 gramos en dosis única, aunque digamos como
Algo bueno que tiene el tinidazol es que tiene menor incidencia de efectos adversos en nuestras pacientes. Aquí es muy importante tener en cuenta unos ítems, que es recomendarle también tratamiento a la pareja de nuestra paciente, y hay que recomendarle la abstinencia de relaciones sexuales mientras estén tomando el tratamiento. En caso de que sea recidiva, hay que verificar que el tratamiento también lo haya tomado de forma adecuadamente la pareja, y se vuelve a repetir el tratamiento con 2 gramos de metronidazol. Pero si la infección llega a ser persistente, vamos a utilizar 2 gramos diarios de 3 a 5 días. La siguiente. Bueno, hablando un poquito de la prevención, entonces la Organización Mundial de la Salud nos refiere mucho el uso correcto y consistente de los preservativos, tener exámenes regulares para detección de ITS en personas pues, que ya son sexualmente activas, que las parejas pues tengan una comunicación abierta sobre infecciones previas, y hacer pues promoción de estrategias de salud pública para mejorar el acceso a las pruebas diagnósticas. Y en cuanto a las complicaciones, son muy similares a las que acaba de mencionar mi compañera, que después hay un mayor riesgo de que se pueda adquirir o transmitir el VIH. En cuanto a embarazos, aumenta mucho el riesgo de una ruptura prematura de membranas, un parto pretérmino, un bajo peso al nacer o una infección neonatal. Y también pues, se asocia mucho con que la paciente pueda adquirir mucho más fácil una infección de vías urinarias o una vaginosis bacteriana. Entonces, para culminar esta parte, como conclusión y para que nos lo llevemos a la casa, es que hay que tener en cuenta que la tricomoniasis es una ITS frecuente, pero muy prevenible. También que muchas infecciones tienden a ser asintomáticas, y esto pues nos dificulta un poco más su diagnóstico y su control, y que la clave del diagnóstico pues es que sea oportuno y dar un tratamiento bastante adecuado para así evitar las mayores complicaciones posibles. Y finalmente que hay que promover mucho el uso y la conciencia de que las personas pues usen preservativos, y educar en cuanto a educación sexual. Muchas gracias, Aurora. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de vaginitis por cándida. Este tema es muy importante abarcarlo en esta charla porque se encuentra dentro de los 3 motivos de consulta principales a ginecología a nivel mundial. Siguiente, por favor. Okay, la vaginitis por cándida se define como esa irritación, inflamación a nivel vulvovaginal que está causada por un hongo denominado Candida albicans, que debemos tener en cuenta que este hongo está en nuestra flora de manera normal, pero que aparece y genera complicaciones cuando su proliferación, dada por circunstancias, tanto de estrés o alteraciones a nivel de las hormonas, causa un desequilibrio y va a generar que este prolifere de una manera desequilibrada y va a generar pues una sintomatología específica que abordaremos a continuación. Es importante tener en cuenta, como lo vemos en la imagen, dónde se va a dar esta infección vulvovaginal. ¿Por qué? Porque va a afectar la vagina y la parte de la vulva. Sigue, por favor. Ok. Hablando de la epidemiología, y como yo les había comentado al inicio, este hongo a nivel mundial genera un mayor número de consultas en las mujeres al servicio de ginecología, y esto se debe porque a nivel mundial la cándida es un hongo que es, dependiendo de los factores, que son muchos, se altera fácilmente. Situaciones de estrés, desequilibrios hormonales que las mujeres los tenemos cada mes durante el embarazo, etc. Es por esto que la prevalencia suele ser tan alta. Se estima que un 75% de las mujeres van a desarrollar algún episodio de esta afección durante su vida. El 50% de estas mujeres van a desarrollar un segundo evento y un 5% van a caer en casos recurrentes. ¿Y a qué se debe el que prevalezcan los casos recurrentes en las mujeres? Sobre todo aquellas chicas que no se tratan a tiempo
o también por condiciones de salud que tenga de base, que también la vamos a abarcar a continuación. Este estudio me parece muy interesante, fue publicado en el año 2023 y abarca la epidemiología en nuestro país. Como pueden observar, hace una subdivisión por grupos y categoriza dónde hay más prevalencia de los números de casos, en los casos de candidiasis vulvovaginal, que es el tema que estamos abordando. Los grupos poblacionales, como pueden observar, que más generaron reportes fueron la población cisbenizada y también en el caso la parte subsidiada y contributivo. Y aquí hago una aclaración de por qué el nivel contributivo fue el que más reportó casos, porque generalmente las personas del nivel contributivo son las que cuando presentan algún tipo de anomalía en su flora tienden a consultar más rápido. ¿Y qué pasa con el nivel subsidiado o personas de bajos recursos? Estas personas generalmente no es que no presenten el hongo, al contrario, tienden a tener más casos, sino que no consultan debido a que suelen tratarlo en casa, automedicarse, no les suelen prestar atención y también porque un gran número de casos son asintomáticos. También es importante tener en cuenta que la cándida no afecta a las mujeres por teniendo en cuenta la raza, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, no. Todos tenemos este hongo en nuestra flora natural de nuestra vagina, pero ¿qué sucede? Que cuando hay estos desequilibrios hormonales, que los vamos a ver a continuación, el hongo va a proliferar y va a causar la sintomatología específica. Sigue, por favor. Existen factores de riesgo generales como el uso de los antibióticos, los esteroides, la quimioterapia, condiciones de salud como el VIH y SIDA, que como bien sabemos genera un estado de inmunosupresión en los pacientes y por ende va a ser más fácil la proliferación de la cándida, el cáncer y la diabetes de igual manera. Ahora hablando de factores específicos para la candidiasis vaginal, el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está embarazada, sus hormonas sufren muchos cambios. Estos desequilibrios hormonales se reflejan en la vagina en un cambio en la microbiota. Es por esto que las mujeres embarazadas tienen que tener un control más estricto de su cuidado a nivel vaginal. El uso de los anticonceptivos son hormonas y generalmente también van en el mismo camino de generar desequilibrios. La diabetes, un sistema inmunológico debilitado, que también van a favorecer a que prolifere más fácil el hongo. El uso actual o reciente de antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos generalmente arrastran la flora que se encuentra en la vagina y va a favorecer a que el hongo prolifere más fácil. En nuestra vagina, he mencionado esto mucho de la flora y las compañeras ya lo habían mencionado anteriormente, mantienen un equilibrio en condiciones normales, pero si una de estas, tanto bacterias que se encuentran ahí que nos protegen, son arrastradas por el uso de los antibióticos, entonces el hongo lo que hace es que se aprovecha de esta situación y aumenta su crecimiento. El uso actual, la ropa interior que se use muy ajustada o ropa interior que no sea de algodón. ¿Por qué? Porque las condiciones como los aumentos de la temperatura, humedad, esos son un ambiente propicio para que el hongo aumente su crecimiento. Siguiente. Ok, dentro de la clínica, antes les menciono que hay un gran número de casos que son asintomáticos, sin embargo, cuando el pH vaginal está afectado específicamente por debajo de 4, otras literaturas dicen que por debajo de 4.5,
aparece lo que es el picazón, el ardor de la vagina, la vulva, la secreción, que es muy característica y esto tienen que tenerlo en cuenta porque va a ayudar a diferenciarlo de las patologías mencionadas anteriormente. Es una secreción que es espesa, es blanca y no tiene olor. Esto es lo más característico, el olor. Las mujeres nos refieren en la consulta que el flujo incluso puede ser un poco grumoso, sin embargo, no tiene ningún tipo de olor. Dolor al orinar y durante las relaciones sexuales, el enrojecimiento o inflamación de la vulva y el sarpullido vaginal. El dolor al orinar y durante las relaciones sexuales aparece porque este hongo, como pueden observar, se adhiere a las paredes de la vagina. Y generalmente durante el coito, sus capas, las capas del hongo, se tienden a desprender del epitelio y dejan lesiones que, si bien muchas veces, o sea, no se logran observar a simple vista, es como si crearan una escoriación a nivel de la piel de la vagina y de la vulva. Es por esto que las mujeres refieren dolor, es por esto que también hay el enrojecimiento y se forma como una especie de sarpullido alrededor de la vulva, que eso sí se puede observar en el examen clínico. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiende a ser clínico, es decir, los demás estudios que les voy a mencionar acá se hacen en casos muy específicos, pero el médico general tiene que tener la capacidad de que con un examen pélvico, incluso con la sintomatología referida por la paciente, tiene que pensar que se trata de una cándida. Entonces, en el examen pelviano, con un espéculo, se va a observar las paredes de la vagina y ¿qué se va a buscar? Las características del flujo que la mujer está refiriendo. El pH vaginal y la microscopía sirven para confirmar. ¿Se hace de uso rutinario? Generalmente no. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que consultan lo hacen en el primer nivel de atención. Entonces no es muy fácil tener acceso ni a la microscopía ni al pH vaginal. Entonces, el pH vaginal, como ya les había mencionado, tiene que estar por debajo de 4.5. A nivel de la microscopía, ¿qué se van a observar? Las hifas, se van a ver el hongo como tal, que forma colonias. Estas tienen una forma redondas, agrupadas, y es muy fácil diferenciarlo pues de otros tipos de otro tipo de patología. El cultivo solamente se va a hacer en aquellas pacientes donde hay vaginitis que son persistentes o recurrentes. ¿Por qué? Porque en estas pacientes se sospecha que hay una candidiasis, pero por cándida no albicans, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengamos pacientes que estén consultando y vuelven y consulten y nuevamente regresen al servicio, porque realmente estas pacientes hay que descartarle otras patologías que tengan de base o, como ya les había mencionado, de que la cándida que se encuentre afectando su flora no sea una albicans. Los criterios, como ya les había mencionado, el flujo es típico, una secreción vaginal espesa, blanca, tipo leche cuajada. El pH vaginal, que se mide a través del pH, la prueba de pH, perdón, tiene que estar generalmente por debajo de 4.5. Los estudios han confirmado que la sintomatología suele aparecer cuando el pH está por debajo de 4. Las hifas, las pseudohifas o micelos visibles en un separado húmedo tratado con solución fisiológica. Esto es lo que conocemos comúnmente como el KOH. ¿Se le puede realizar el KOH a las pacientes? Sí, se le puede ordenar. Generalmente no es una prueba que se haga rutinariamente en los primeros niveles de atención, porque como les dije, el diagnóstico suele ser clínico. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar, bueno, a la paciente, no la vamos a mandar para la casa sin tratamiento, ¿ok? Mujer que consulta y la clínica sea específica,
inmediatamente debe salir del consultorio con su respectivo tratamiento que vamos a ver a continuación. Ok, el tratamiento tópico, que es la primera elección que se tiene, depende, ¿ok? Porque este tratamiento suele ordenarse en las pacientes que se encuentran en su primer episodio o esa paciente que haya tenido ya un episodio, sin embargo, no sea recurrente. Es decir, no es esa paciente que regresa en menos de un mes a la consulta porque su problema sigue. Se pueden utilizar cremas, ungüentos, supositorios. Los óvulos vaginales suele ser un tratamiento muy efectivo para la cándida. Es lo bueno que tiene, por así decirlo, que el tratamiento va a funcionar en las pacientes en la mayoría de los casos. El ácido bórico, la nistatina o la flucitocina, como pueden ver, ¿qué se va a preferir en las pacientes, sobre todo en edad reproductiva? El uso de los óvulos vaginales. También se va a preferir el uso de óvulos vaginales, ya sea de clotrimazol, más usado. Se va a preferir en las pacientes porque tienen una mejor adherencia al tratamiento y además de esto, estudios han demostrado que su efectividad suele estar por encima de las cremas y los ungüentos, debido a que las cremas, ungüentos, muchas veces por parte de las pacientes no son aplicadas de manera correcta, ¿ok? Y como segunda elección tenemos el tratamiento sistémico. ¿El tratamiento sistémico puede llegar a ser de primera elección? Sí. En esas pacientes que son generalmente recurrentes, en este caso tenemos el fluconazol, el itraconazol, que se suelen dar en dosis únicas o regulares por vía oral. ¿Dónde se va a dar de uso regular? En las pacientes que tienen candidiasis recurrente. Es importante mencionarles aquí a nivel del tratamiento que se debe hacer en compañía de recomendaciones no farmacológicas. ¿Por qué? Porque la candidiasis, como ya les he venido diciendo en repetidas ocasiones, su sintomatología y que se presente está muy adherida a otras condiciones de la paciente. Es decir, si yo tengo una paciente que generalmente tiene situaciones de estrés, ojo, no estoy diciendo que porque yo me estresé hoy es porque ya inmediatamente voy a presentar una candidiasis, no. Pero si yo soy una persona que tengo un sistema inmune debilitado, que me estreso todos los días durante mucho tiempo, generalmente voy a estar condicionada o voy a tener más riesgo de presentar este tipo de enfermedad. Entonces, es importante hacerle estas recomendaciones a la paciente. Si está manejando estrés muy alto, tratar de controlarlo, ir a terapia. Si la paciente tiene diabetes, por ejemplo, hacer las recomendaciones de tratar de controlar lo más que se deba los niveles de azúcar. Y los niveles de azúcar no solamente son para las pacientes diabéticas, sino para todas en general. ¿Por qué? Porque el azúcar, el alto consumo de glucosa, va a favorecer de que el hongo prolifere más rápido. Sigue, por favor. Ok, bueno, ya me había adelantado un poco en lo de la prevención. En la parte de la higiene siempre se va a recomendar mantener una zona genital limpia, seca, lo típico que nos enseña nuestra mamá desde que estamos chiquiticas, limpiarse siempre de adelante hacia atrás después de ir al baño. ¿Por qué? Porque si lo hago de lo contrario, explicarle a la paciente que puedo arrastrar flora desde la zona del ano y esto va a favorecer la aparición. El cambio de ropa interior después de nadar y hacer ejercicio, muy importante esto porque la humedad va a favorecer a que aparezca el hongo, que prolifere. Evitar el uso de desodorantes y productos perfumados en la zona íntima. Chicas, esto es muy importante y hago un énfasis en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos productos
se ha demostrado que a pesar de que diga ginecológicamente probado, etcétera, no es así. ¿Por qué? Sucede que no todas las mujeres tienen un mismo pH, no todas las mujeres tienen las mismas condiciones vaginales. Entonces, el uso tanto de desodorantes o productos son químicos que pueden alterar la flora natural de la vagina. Y al alterarla, podemos llegar a tener un problema de estos. Los estilos de vida, ya lo mencioné muchas veces, evitar el estrés, llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, evitar los alimentos con mucho azúcar, porque el azúcar le encanta a la cándida, ¿ok? Si tienes diabetes, mantener un buen control de los niveles de azúcar, ya esto lo había mencionado. Y bueno, con esto, chicos, damos por concluido nuestra charla. Si tienen alguna pregunta para cualquiera de las chicas que presentamos, somos todo oídos. Pueden alzar la manito y vamos en orden respondiéndoles a todos. Muchas gracias por su atención. Este QR es para llenar la asistencia. Es muy importante que lo realicen, por favor. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente sábado y fin de semana. Bueno, en pantalla están viendo los grupos de interés en ginecología encargados de esta charla. Ginecop, Ginesan y Gino UCC. Como no tenemos preguntas, yo creo que damos por concluido la charla. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, estaremos pendientes para la próxima, si se dan más charlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. chicas. Gracias. Gracias.